Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el punto de esta mañana, Señor, declarando que todo va a salir bien, Señor, que todo saldrá conforme a tu voluntad, Señor, y que será de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el estudio bíblico, Señor. Pídete que seas dándonos la sabiduría, Señor, y el entendimiento para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, y poder nutrirnos de tu palabra, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, las alabanzas, Señor, la prédica, declarando que todo va a ser de bendición, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Levítico, el capítulo 3. Levítico, capítulo 3. En el estudio bíblico hemos empezado desde Génesis y ya vamos por el tercer libro de la Biblia. Gracias a Dios. Amén. Levítico, ¿ven? Y Levítico 3. Y declaramos que seguiremos hasta llegar hasta el último versículo de Apocalipsis y después volveremos a empezar. Amén. Levítico capítulo 3. Aleluya. Perfecto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrendas de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante del Señor un macho y una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y después los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar, por todos sus lados. Luego el oferente ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda quemada al Señor la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón harán arder todo esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es una ofrenda de olor grato para el Señor. Pero si su ofrenda para sacrificio de paz es de ovejas, ofrecerá un macho y una hembra sin defecto. Si presenta un cordero como su ofrenda, lo presentará delante del Señor. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar, por todos sus lados. Del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada al Señor la grasa, la cola entera, que cortará desde la raíz del espinazo, la grasa que cubre todos los intestinos y todo lo que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es manjar de ofrenda quemada para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante del Señor. Pondrá la mano sobre su cabeza y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán su sangre en el altar por todos sus lados. Después el oferente presentará de ella como su ofrenda quemada al Señor la grasa que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones quitará la grasa que cubre el hígado. Luego el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar. Es carne de ofrenda de olor grato que se quema para el Señor. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será para vuestros descendientes. Donde quiera que habitéis, ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. Algo que me llama la atención, no voy a entrar mucho en detalles aún, porque el siguiente capítulo también habla de ofrendas, y eso lo quiero hablar un poco más general. Pero algo que me llama la atención es que dice que la grasa de los animales se quemaría como ofrenda para el Señor. ¿Vosotros qué creéis que representa esa grasa de los animales? Un animal sano, ¿no? Un animal fuerte. Eso nos representa que no le entregamos a Dios las obras como hizo Caín. No le entregamos a Dios
Como ofrenda no le entregaban animales desnutridos, el más débil del ganado, no, sino el más fuerte, el más robusto. Yo creo que eso es lo que representa, o representaba, quemar la grasa para el Señor. Entregar ese animal sano y lo que representa el esfuerzo de darle al Señor lo mejor, porque es para Dios. Y a Dios no debemos darle las sobras, sino lo que realmente sale de nuestro corazón, y lo que sale de nuestro corazón tiene que ser lo mejor, como la ofrenda de Abel. Amén. Seguimos con el capítulo 4. Ofrendas por el pecado. El Señor dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos del Señor sobre lo que no se debe hacer, pero incurriera en falta, si el que peca es el sacerdote ungido y de esta manera hace culpable al pueblo, ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto, como expiación. Lo llevará a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará delante del Señor. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces delante del Señor frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y derramará el resto al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomará del becerro de la expiación toda su grasa, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos y sobre los ijares. Con los riñones le quitará la grasa que cubre el hígado, tal y como se le quita al buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel del becerro, toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echen las cenizas, y allí lo quemará al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en lo que refiere a lo que no se ha de hacer. Este versículo me llama mucho la atención y lo volveremos a leer, que dice: si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos del Señor en lo referente a lo que no se ha de hacer. Muchas veces uno piensa: no, porque mis padres no me ven, como nadie me ha visto, algo una palabra que se suele decir es si no se ve no está mal, pero Dios lo ve todo. Y aquí mismamente nos lo dice, que aunque todo el pueblo no lo vea, aunque tú vayas a la iglesia y nadie vea lo que has hecho, Dios sí que lo ve. Y que alguien terrenal, alguien carnal no lo haya visto, no significa que no es pecado. Significa que sigue siendo pecado igualmente, y que si nadie te lo dirá, pero Dios sí que te lo tendrá en cuenta. Y la única diferencia es que antes Dios sí que hablaba a alguien del pueblo y le decía: alguien de la congregación ha pecado. Incluso nosotros, llegando a pensar que está oculto, Dios también habla a alguien de la congregación para esa sanción. Porque Dios es nuestro Padre. Si tu Padre ve que te equivocas, ¿te va a dejar seguir equivocándote sin decirte nada? No. Dios no quiere que nos vayamos al infierno. No nos ha creado para irnos al infierno. Esa sanción o esa amonestación llegaría tarde o temprano. Lo importante es qué hacemos con ella. No hagamos lo que queramos pensando que nadie nos ve y que todo es lícito y todo nos conviene. Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Seamos conscientes de lo que hacemos y recordemos que aunque nadie nos ve, Dios nos ve. Y esa es la única que realmente pesa. Porque todos tenemos padres. Mi madre me puede ver equivocarme, o sea, Dios lo quiera, espero que no pase, pero imagínate que mi madre me encuentra por ahí fumando. Claro que me va a venir
Pero yo creo que sería muchísimo peor que mi madre no me vea y que luego llegue al cielo y me diga Dios sí, porque yo te veía fumando en las esquinas, porque yo te veía drogándote por ahí, hablándole así a tus hermanos cuando tus padres no estaban delante. La única diferencia que debemos tener muy en cuenta para ser plenamente conscientes de lo que hacemos es que si Dios nos ve, nos jugamos el cielo o no. Nos jugamos el favor de nuestro Padre, nuestro Creador o no. Porque Él lo ve todo, está en todos lados, omnipresente. Cuidemos lo que hacemos. Seguimos con el versículo 14. En cuanto llegue a tener conciencia de haber cometido pecado, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del animal delante del Señor y en la presencia del Señor lo degollarán. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en ella y rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en el tabernáculo de reunión y derramará el resto al pie del altar del holocausto, a la puerta del tabernáculo de reunión. Le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar, de modo que hará con aquel becerro como había hecho con el de la expiación exactamente lo mismo. Así efectuará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Siempre empiezo igual, siempre empiezo con algo que me ha llamado la atención, pero es que es verdad. Es que también nos menciona mucho la sangre. No es solo, ellos no sacrificaban por sacrificar. Todo lo que hacían tenía un significado: la grasa, la salud del animal, darle lo mejor a Dios, la sangre, la vida. Porque también vemos que desde el primer pecado, se tenía que sacrificar un animal para cubrir el pecado, ¿no? Así, eso es lo que pasaba, que cuando alguien pecaba, mataban a un animal para que con su sangre y con su vida se cubriera, se tapara ese pecado. ¿Y por qué eso es algo que ya no se hace actualmente? Porque nuestros pecados fueron cubiertos con la sangre de Jesús, que la misma Biblia lo dice, que Él sangró hasta derramar agua, y solo se derrama agua cuando ya no queda sangre en el cuerpo. Por eso nosotros actualmente no sacrificamos animales, no sé, ni por paz ni por perdón, sino que como ya estamos cubiertos, ahora basta con que nos arrepintamos. Y también lo dice en la Biblia, que quien peca involuntariamente, ya no es cuestión de no, yo peco porque quiero y luego le pido perdón a Dios y al día siguiente lo vuelvo a hacer y luego le vuelvo a pedir perdón. Así no funciona. Dios es justo, es benevolente, es misericordioso, pero Dios no es tonto. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Dios sabe cuando tú te estás arrepintiendo de verdad y cuando no. No juguemos a verle a Dios la cara de tonto porque decimos, no, Dios me va a perdonar cada vez que me equivoque. No. Existen 2 tipos de formas de pecar. Cuando tú lo haces de forma involuntaria y te arrepientes, porque realmente te arrepientes, seamos como David, que sí, él se equivocó muchísimo, pecó como el que más, pero se arrepentía y no volvía a hacerlo. Y luego está cuando pecamos voluntariamente y decimos, no, si nadie me ve. Ahí no es cuestión de pedir perdón por pedir perdón, es cuestión de que tarde o temprano llegue ese arrepentimiento genuino. Porque es como, por ejemplo, las personas del mundo, ellos pecan constantemente sin ser conscientes de que están pecando. Eso ya no es, por así decirlo, del todo culpa suya, pero es ese momento en el que eres consciente de lo que haces que debes arrepentirte. No decimos que nadie se va a equivocar nunca, decimos que debemos buscar no hacerlo. Porque no es lo mismo pecar porque quieres que pecar sin darte cuenta. Pensemos cada uno en individual cuál pesa más.
a lo mejor soy un poco pesada con el tema, pero porque es un tema importante. Porque a lo mejor luego lo pensamos mucho y decimos, ay, yo cómo voy al infierno si yo no he matado a nadie y yo no sé qué, pero luego estás en la iglesia, ¿sabes de qué me he enterado que ha hecho la hermana Lourdes? ¿Te lo puedes creer? Es que madre mía, se hace la santa en la iglesia, pero luego mira cómo habla su marido, mira cómo hace no sé qué, ¿sabes? Y eso también es pecado. Porque estoy hablando mal de la sierva de Dios. Y eso Dios también me lo va a echar en cara. Nosotros decimos, no, porque como no he matado a nadie, pero las palabras también cortan. Ya no es solo cuestión de matar físicamente, porque nosotros como cristianos sabemos que se puede matar de dos formas. La muerte física y la muerte espiritual. Amén. Y si tú estás constantemente, yo qué sé, voy y le echo en cara a la hermana Andrea, sí, porque tú te equivocaste de esto, como Dios va a amar a alguien como tú, si tú has hecho esto, has hecho esto, has hecho lo otro. No seamos fariseos, aquí todos nos equivocamos, nadie es perfecto y todos tenemos esta oportunidad de arrepentirnos. Luego ya es cuestión individualmente con Dios si realmente te arrepientes o finges arrepentirte para quedar bien con la congregación. Pero nosotros no somos quien para meternos en eso. No matemos espiritualmente a las personas que nos rodean, ni les impidamos acercarse a Dios. Porque eso también Dios nos lo va a echar en cara y como dice su palabra, ay del que haga caer a uno de sus pequeños. Y esos no son solo los que van a la iglesia, sino los que pueden conocer a Dios y tú no se lo permites. Seamos conscientes de ello. Seguimos con el versículo 21. Sacarás luego el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primero. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Si el que peca involuntariamente es un jefe y comete una falta contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre lo que no se debe hacer, es culpable. Cuando adquiera conciencia de su falta, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Vamos a volver a leer estos dos versículos porque creo que son muy importantes. Si el que peca involuntariamente es un jefe, o un líder, o un apóstol, o un pastor, y comete una falta contra alguno de todos los mandamientos del Señor su Dios, sobre todo lo que no se debe hacer, es culpable. Cuando adquiera conciencia de su falta, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Porque esto también nos recuerda que cualquiera se puede equivocar, que nadie es perfecto. El hermano se puede equivocar, el pastor se puede equivocar, el apóstol también. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma condición de humano. Y que sea el pastor quien se equivoque o la pastora no significa que debamos echarle en cara porque ay, yo que confiaba en ti y resulta que eres un impío pecador. Nosotros desde el principio sabemos que todos somos pecadores. Como ya hemos dicho varias veces, la única diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana es que uno es un pecador y el otro es un pecador arrepentido. Y aquí mismo lo dice, cuando adquiere conciencia de su falta. Muchas veces no somos conscientes de lo que hacemos y no nos damos cuenta de que lo que hacemos está mal. Pero en eso la infinita misericordia de Dios nos orienta, por así decirlo, y nos da esa palabra para entender que lo estamos haciendo mal. Y ahí nos arrepentimos. Se han escuchado muchas historias a lo mejor. Yo me acuerdo de una de un pastor de Valencia que se equivocó y toda su congregación se echó en contra de él. Y yo solo me pregunto, ¿y si tú hubieras estado en la situación de ese pastor? ¿También hubieras pecado o tú eres más santo que él y no lo hubieras hecho? Porque a veces nos encanta criticar a los demás, nos encanta echarle los defectos a los demás, pero luego no nos damos cuenta y luego lo piensas bien y dices, si tú hubieras estado en su situación, lo hubieras hecho mejor que él. Y aunque lo hubieras hecho mejor que él en otra situación también, no somos quienes para juzgar a los demás porque todos nos equivocamos por igual. En cosas diferentes, por supuesto, porque cada cual es un mundo. Pero todos nos equivocamos y no debemos pensar que porque
un hermano es un líder, es un pastor, es un apóstol, de repente es un ángel enviado por el Señor y no se va a equivocar nunca. Porque luego lo metes en un pedestal a una persona y eso ya cuenta como idolatría, ¿no? Porque dices, ay, no, como el pastor o la pastora es tan perfecta y a la mínima que se equivoca te decepcionas. Claro que te vas a decepcionar, somos todas personas. Amén. Es una de las mayores características del ser humano, ¿no? Que siempre decepcionamos. Pero ahí está. Si sabemos que somos capaces de equivocarnos, no debemos... Ay, es que no me sale la palabra. La tengo en la punta de la lengua. No debemos idealizar a las personas. Seamos conscientes de ello, porque luego quien acaba pecando eres tú. Debemos ser como David, que por mucho que Saúl le atacaba, él nunca le puso la mano encima a Saúl y dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Amén. Por mucho que se equivocó, y mira que se equivocó, le intentó matar, le persiguió, de todo, pero él no le puso una mano encima. Y nosotros por menos decimos, ay, el pastor, la pastora, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro. ¿Y nosotros somos mejores? Cuidémonos porque actualmente la mayoría de pecados que comete la Iglesia no son tanto físicos, sino que vienen por aquí. Y como dijo Jesús, no es tanto lo que entra por la boca, sino lo que sale. Seguimos con el versículo 24. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en un lugar donde se degüella el holocausto, delante del Señor. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda su grasa sobre el altar, como la grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y éste obtendrá perdón. Si alguien del pueblo peca involuntariamente y comete una falta contra alguno de los mandamientos del Señor referente a lo que no se debe hacer, es culpable. Cuando adquiera conciencia de haber cometido un pecado, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por la acción realizada. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, a cuyo pie derramará el resto. Después le quitará toda su grasa de la manera que se hace con el sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si trae un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y cuyo pie derramará el resto. Le quitará toda su grasa como se hace con el sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada al Señor. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Yo puedo sacar otras dos cosas más de todo esto que hemos estado leyendo hasta el día de hoy. Y algo que me llama mucho la atención es que nos especifica un poco si es un líder, si es un jefe, si es un miembro de la congregación quien se equivoca. Pero ¿vosotros veis alguna diferencia entre el sacrificio que tiene que hacer el jefe y el que tiene que hacer el hermano? ¿Verdad que no? Porque a ojos de Dios todos somos iguales. Amén. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, no debemos poner un pedestal a nadie de la iglesia porque todos somos hermanos en Cristo. La única diferencia que hay es que luego están los pastores, están los apóstoles, los ancianos, y eso Dios les ha dado una sabiduría para que puedan liderar el rebaño. Eso no les hace, por ejemplo, los reyes de la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Amén. Pero sí que les da un cargo para que ellos puedan ayudar a los que vienen nuevos a la iglesia. Amén.
Y por eso se les tiene que tener ese respeto, porque en términos ellos serían los ungidos de Dios. Y eso no significa que nosotros, el resto de hermanos, seamos menos. No, significa que ellos también empezaron siendo hermanos de la Iglesia, pero crecieron, siguieron buscando a Dios y Dios les fue bendiciendo, les fue haciendo crecer y crecer y crecer. Uno no empieza en la calle y de repente se vuelve pastor. No, de repente entra en la iglesia, se convierte en un hermano, de repente empieza limpiando la iglesia, de repente se mete en un ministerio, se convierte en líder y finalmente, si Dios lo dice así, los pastores de su iglesia le dicen: ve allí, Dios me ha dicho que abramos una iglesia ahí y me ha dicho que te ponga a ti. No es algo individual que de repente yo me despierto y digo: me encantaría ser pastora. No, Dios nos capacita pero también nos llama. No es algo individual, es algo que Dios pone y lo pone en orden. Mismamente nosotros que estamos aquí ahora en Guadalajara, nuestra iglesia madre está en Valencia. Y nosotros no empezamos esta iglesia porque nos hacía mucha ilusión tener un local. No, sino porque los pastores de nuestra iglesia nos dijeron que lo hiciéramos. Y no porque aquí haya mucho éxito con las iglesias, sino porque aquí no hay ninguna. El propósito de las iglesias no es llenarlas de gente, es llegar a todos esos lugares del mundo en los que no hay una, para que el Evangelio llegue a todos los rincones. Amén. Y así cuando Dios venga por sus hijos, nadie pueda decir que a mí no me hablaron, porque eso es una decisión individual. Nadie llegará el momento en el que nos vayamos con Dios, donde vendrá nuestro juicio, y nadie le podrá decir a Dios que no le hablaron de la palabra del Señor. Y lo segundo que me llama la atención, aunque en esos 2 capítulos no ha salido, y creo que es algo que se debe explicar, es que muchas veces en los holocaustos, en las ofrendas, vemos cómo en la antigüedad se dice que se aparta una parte para Aarón y sus hijos, un momento que ahora no me sale la palabra. Si alguien se acuerda de la palabra, los sacerdotes. Eso no es porque ellos fueran lo más de lo más, sino porque los sacerdotes en ese entonces vivían expresamente para Dios. Amén. No trabajaban de ninguna otra cosa, su único trabajo era servir a Dios. Amén. Desde que se despertaban hasta que se dormían todos los días de su vida. Amén. Y por eso ellos tenían una parte en las ofrendas que se entregaban. Actualmente eso no se hace. Para los muchos que piensan que a lo mejor los líderes o los pastores se llevan las ofrendas, porque actualmente todos no es que no vivamos por y para Dios, es que también trabajamos, también tenemos la vida aparte. Amén. Y el propósito de los siervos de Dios no es nutrirse de lo que hay en la iglesia, sino de mantener la iglesia. Amén. Las ofrendas y todo actualmente es por y para la iglesia. Si se tiene que arreglar algo, si se tiene que pagar la luz, el agua, si se hace una salida de evangelismo. ¿Se entiende? Amén. Es algo que creo importante explicar porque, por ejemplo, las personas que no son creyentes, que no pisan una iglesia en su vida, no tienen por qué saberlo. Así que creo que es algo importante que se debe explicar o matizar para las personas nuevas y las que no son tan nuevas, para quien no lo sepa. Hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana, espero que haya sido de bendición y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les